Bienvenido una semana más a programacionsiemens.com. En este vídeo vamos a ver cómo se pueden hacer faceplates usando Qt Designer. Pero antes, como siempre, ya sabes, programacionsiemens.com, cursos online de automatización industrial en entorno de desarrollo de Siemens. Bien, ahí tienes el último curso, el de HMI con Python y Qt Designer, pero tienes de TIA Portal, de WL, de comunicaciones, de todo un poquito. Échale un vistazo que está estupendo. programacionsiemens.com. Y ahora ya sí nos metemos con el tema de hoy. Cabe preguntarse, ¿se pueden hacer faceplates con Qt Designer? Pues claro que sí, no seas ridículo. Y efectivamente, sí que se puede, sí que se puede. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tú vas a crear con Qt Designer un widget en el cual vas a introducir todos los elementos de una forma tonta que quieras incluir. En este caso, te voy a enseñar cuál es el resultado y luego lo vemos un poco por encima. Tengo tres motores que son exactamente iguales, de tal forma que cuando yo meto un motorcito, bueno, aquí le puedo cambiar la consigna y si lo pongo en automático, pues bueno, se empieza a mover hasta alcanzar esa consigna. Digamos que en el lado del PLC, que luego vamos a ver, solamente es una simulación, ¿vale? No está haciendo nada por detrás. Simplemente quiero que, bueno, pulsando ciertos botones, pues las cosas cambien y se vea que cambia en función de lo que yo le estoy diciendo. De tal forma que yo ahora si paro, pues bueno, se cambia el color del motor 1, se para aquí y cambia la fisonomía del motor. Y bueno, pues ha hecho una cuenta regresiva hasta que se supone que se ha parado, ¿no? De tal forma que si yo lo pongo, por ejemplo, a 50 Hz y lo pongo en manual, pues bueno, mientras que yo pulso, se pone en marcha, mientras que estoy pulsando, y si suelto, pues se para. Esa es un poco la idea. Pero de tal forma que yo pueda tener un motor 1, pero también pueda tener un motor 3, y pueda tener aquí varios, de tal forma que pueda tener el motor 1, el motor 3 y lógicamente también el motor 2, ¿vale? De tal forma que ahora podría mostrar los tres motores, a ver, el 1, el 2 y el 3, que creo que es este de aquí, motor 1, motor 3, ¿vale? Tendríamos los tres motorcitos con la ventana de atrás, ¿no? Todos trabajando y podría estar trabajando en separado unos de otros, ¿bien? Esa es un poco la idea, de tal forma que, por ejemplo, si pongo en error uno de ellos, pues se pone en rojo y además de eso, pues se pone en rojo el motor 3. ¿Bien? Bueno, esa es un poco la idea de este ejercicio, ¿vale? Entonces, la jugada es cómo puedo gestionar el tema de los faceplates, ¿no? Que yo, al final, en Qt Designer genero una plantilla, porque no deja de ser una plantilla gráfica en la cual pues tengo una imagen, tengo una serie de displays, una serie de botones, que luego yo le voy a dar cierta inteligencia. Y por el otro lado, claro, dices, hombre, ¿esto cómo está reflejado dentro del PLC? Bueno, pues en el PLC lo que tenemos es que yo he creado un tipo motor en el cual tengo una palabra de mando con 16 bits y luego una consigna de velocidad y un estado. Que yo, esto, lógicamente, me lo he inventado, pero podría ser la información real de un variador de verdad. De tal forma que tuviéramos, pues bueno, el estado de las diferentes booleanas y, bueno, pues la velocidad real, el estado, alarmas o lo que fuera que la información que dé, en este caso, el variador en concreto. Bien, y luego simplemente, pues yo tengo unas llamadas, en este caso, pues a motor 1, al motor 2 y al motor 3, que en este caso los datos, por no hacerlos en instancia directamente en el FB, se los he pasado en un DB que los he metido todos juntitos. De tal forma que aquí tengo la información de los tres motores y bueno, pues cada uno de ellos es de tipo motor. Y si nos ponemos online y traemos un motorcito, por ejemplo el motor 1 adelante, ¿no? Pues veremos que cuando yo pulso el Start, pues se pone el botón de Start a 1 y si nos ponemos el estado, pues veremos que cómo van cambiando los valores. Bien, esa es un poco la idea. De esta forma que si lo pongo en automático, pues se pone en automático. Aquí estamos viendo el estado, ¿no? La consigna y bueno, el estado general. Bien, bueno, ¿esto cómo se puede hacer luego en la parte de Python? Bueno, pues
realmente no es complicado, porque lo único que tenemos que hacer es hacer una clase, que es lo más laborioso, no es complicado, pero sí laborioso, en el cual, yo he creado una clase que se llama PopUp Motor. Como ves es bastante larga, pero no tiene, o sea, que decir, en cuanto igual texto dices, ostras, es bastante grande, bueno, pero luego no es muy compleja. Lo que tengo aquí es simplemente los bits y reales o enteros de lo que sería la estructura, ¿vale? De nuestro motor. Y luego, bueno, he hecho un constructor para representar pues todos los botones, o sea, los eventos de todos los botones, pues eso de cuando se presiona cada uno de ellos, qué es lo que tiene que hacer. El tema de los estilos para que los guarde, para que luego sepa sobre qué tiene que trabajar. Ese tipo de cosas, ¿vale? Esto realmente el constructor no tiene gran historia. Luego me he basado en lo que es la plantilla simplemente para definir un puntero, porque en el fondo lo que yo le estoy pasando, fíjate qué sencillo es, cuando yo le voy a abrir, simplemente yo declaro una ventana y lo que le paso es en el widget central mi pop-up, ¿vale? En el cual le digo que es el PLC0, que el nombre variable es simplemente el puntero, ¿vale? El puntero, que esto lógicamente lo he construido yo en el motor de la plantilla, en el cual simplemente le digo que empieza en el byte 0 y que son 14 bits. 14 bytes, perdón. El siguiente, que está en el DB5 igual que en el anterior, pero que empieza en el byte 14 y que también son 14 bytes. Y el último, que también es del DB5, que empieza en el byte 28 y que son 14 bytes. Y luego simplemente le he pasado el texto o sea, como titular de lo que es la ventanita, le he pasado lo que pongas en el botón. De tal forma que si yo aquí le pongo motor C, pues cuando abra, en vez de decirme motor, a ver, cuando yo abro aquí que me dice motor 3, pues si yo cierro y vuelvo a abrir, como he puesto motor C, lo que me va a hacer es simplemente pues cambiarme el texto, ¿vale? Que cuando yo pulse aquí me va a poner motor C, que va a elegir el mismo texto aquí que ya he puesto yo aquí, ¿vale? Si quiero poner otra cosa, pues pondría otra cosa y ya está, ¿vale? Esa es un poco la idea. Pero como ves, lo que es la llamada es tremendamente sencillo. Es decir, creo una ventana de Cumain Window y luego le meto dentro esa clase, ¿vale? La que yo he creado aparte. Y luego simplemente es que cada botón, cuando le pulse, pues me lo muestre, ¿vale? Me la saque delante, me la haga un show. Bien. Entonces, dentro de este pop-up, lo que tiene, básicamente, así como relevante, aparte de leer y escribir como lo hacemos en la plantilla, lo que sí he tenido que hacer es, porque da algún problemilla, que se pierda algún dato cuando tú clicas en un botón o mandas el dato, puede ser que esa trama justamente no llegue al PLC. Entonces, para asegurarnos de que esto está correcto, lo que hago es guardar aquí, digamos, la palabra, los 6 bytes de mando, ¿vale? Yo escribo por un lado y por otro lado estoy leyendo qué es lo que estoy escribiendo. Bien, entonces estoy escribiendo todo el rato hasta que coincidan. Es decir, hasta que lo que yo le mando al PLC y lo que leo del PLC en esos 6 bytes, si coinciden, entonces ya dejo de escribir, ¿vale? Eso es un poco la diferencia que he hecho respecto de otros plugins. Me explico. Voy a hacerlo gráficamente, ¿vale? Yo lo que tengo al final es, a ver si me sale, ¿eh? Tengo mi estructura, ¿vale? Dentro de la estructura tenemos un área que es de lectura, perdón, de mando, y otra área que es la de lectura, ¿no? La de estado. De tal forma que, a ver, esto sería el mando, que serían 6 bytes, ¿vale? 6 bytes. Y luego tendríamos, por otro lado, lo que sería el estado, ¿no? Que serían 8 bytes. ¿Vale? 8 bytes. Bien. Entonces, yo lo que hago aquí es, por un lado, cuando escribo, yo voy a escribir en un
bit en concreto, ¿vale? Donde sea. O le voy a escribir dentro de los bytes de mando, le voy a escribir la velocidad, ¿vale? Entonces luego lo que hago por otro lado es leer, estoy leyendo continuamente todo ese área, ¿vale? Todo ese área. Entonces yo cuando le digo que voy a escribir, lo que hago es escribir en la zona de mando, pero leo toda la zona de mando. Y cuando estas dos coinciden, digo, vale, ya dejo de escribir porque lo que está en el PLC es justamente lo que yo le quiero mandar, ¿vale? Eso es una cosa que he tenido que añadir porque de vez en cuando se pierde alguna trama, ¿bien? Y luego, por otro lado, está el estado, que yo lo que voy a hacer es simplemente ir leyendo cada bit o cada zona o cada entero o lo que sea y volcándolo a cada marca, a cada variable que necesite, ¿vale? Que eso es lo que hacemos aquí. Lo que hacemos cuando leemos, aquí leo simplemente la zona de la estructura a la que corresponda, es decir, los 14 bytes, pues si es desde el 0 hasta el 14, si es desde el 14 hasta el 28, si es desde el 28 hasta donde sea. Y luego, aquí, ya una vez que he leído ese buffer, leo la velocidad o leo completamente el array, ¿vale? Los 6 bytes, para hacer luego la comprobación. Y luego del lado del estado simplemente voy cogiendo cada bit y se lo voy pasando a la variable concreta, pues si es el modo manual, si es el modo automático, si es la marcha, si es el paro, etcétera, etcétera. De tal forma que, una vez que lo tenga leído, luego ajusto los colores en función de esas variables que he leído. Pues, por ejemplo, cambio la imagen del motor entre gris, verde y rojo en función del estado. Voy a cambiar pues el fondo, si tiene que estar en color verde o no, en función del estado del automático. El manual lo mismo, va a poner en amarillo o no, en función de ese estado, etcétera, ¿vale? Y luego aquí, pues, los LCDs pues del set point o de la velocidad real en función del valor que tenga, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y una vez que tengo todo esto construido, como digo, lo único que tengo que hacer es hacer llamadas, hacer las llamadas pertinentes, crear tantas instancias como sean necesarias. Lo único que le estoy pasando como nombre de variable es un puntero que abarca el área de memoria que yo estoy creando. ¿Bien? Entonces, esto que os estoy mostrando aquí muy rápidamente es tremendamente versátil en el sentido que yo puedo crear mi estructura de lo que yo quiera, de un variador, de una máquina. Si imagínate que es un transportador y tengo muchos transportadores, pues puedo hacer aquí mi dibujito de mi transportador con mi fotocélula, con mi motor, con mi marcha adelante, marcha hacia atrás, el cambio de velocidad, lo que yo quiera. Luego en TIA Portal me creo mi estructura para ese transportador, las señales de marcha, las señales de lectura, de cómo está ese transportador, del encoder, no sé, de lo que tenga que llevar ese transportador. Y luego, ¿qué hago? Pues hacer tantas llamadas como necesite. Y ya, usando la plantilla que he creado, pues simplemente le das un puntero. Le dices, mira, este va desde aquí hasta aquí. Y con esa información, luego lo único que hago es deshacer el ovillo. En la zona de lectura, deshago el ovillo para saber cada variable, qué dirección de memoria relativamente a ese área que yo he creado, ¿no? A esa estructura, qué posición relativa tiene. Pues si es el bit 6.1 o el 4.5, o si es un entero, pues es en el byte 12, o si es un real, pues es en el byte 8, como es en este caso, ¿no? Y a la hora de escribir, pues nada, lo que hago es escribir. Cuando yo pulse un botón, le mando una orden que dice, mira, pues el 1 es que es en automático. Estoy pulsando el botón automático, ¿vale? Pues entonces lo que hago es borrar todo. Borro todo, le paso la velocidad, porque siempre estoy escribiendo los 6 bytes de continuo. Entonces la velocidad siempre se la mando. Y lo que hago es, pues, si es un 1, pues apunta al 0.2. Que es un 2, pues apunta a la 0.1. Que es un 3, pues a la 0.4. ¿Vale? Escribo en el bit que corresponda en función
de la orden que yo le estoy dando. Y cuando suelto, lo que hago es simplemente borrar, ¿vale? Borrar para que le envíe todo ceros, ¿vale? Y ya está. Bien. Entonces lo que te quería mostrar con esto es, más allá de que lo uses para PLCs o no, es que con Qt Designer puedes reutilizar los widgets que tú te crees, más o menos complejos. Esto ya ves que tiene cierta entidad, es decir, ya no es un botón, ya no es un deslizante, ya es una cosa que tiene un objeto, dos objetos, tres objetos, 4, 5, 6, 7, 8 en la misma plantillita y que puede haber sido mucho más complejo, pero que no deja de ser, no aumenta la complejidad, aumenta un poco, pues que son más elementos y entonces te va a llevar un poco más de tiempo cuanto más elementos sean, lógicamente, pero lo escribes una vez, porque una vez que tengas hecho tu estructura, ya me da igual. Esto puede ser más o menos complejo, vale, pero una vez que lo haya hecho, para mi variador, para mi transportador, para mi lo que sea que tengo dentro de la línea, el mejor ejemplo siempre es, pues es un transportador, ¿no? Que tengas muchos transportadores que sean iguales, entonces puede ser más o menos complejo, ya, pero es que una vez que lo tengo hecho, ya está. Que tengo varias tipologías de transportadores, porque uno es un cambio a 90 grados, el otro es un rotatorio, el otro es no sé qué. Bueno, pues te vas creando tus diferentes, digamos, faceplates, por hacerle equivalencia a lo que es en TIA Portal, y ya está, ¿no? Luego lo único que tienes que respetar es que esta estructura, este tipo motor, ¿vale? Esta estructurilla de datos sea la que luego uses en Python, pues para decir dónde tiene que leer y dónde tiene que escribir, ¿vale? Pero una vez que tienes esta estructura hecha de qué es qué, el botón de manual, el motor de automático, cambio de velocidad, lo que sea que lleve, en el otro lado es trivial. Y una vez que ya lo tienes hecho, pues es hacer tantas llamadas como necesites. De hecho, como decía aquí, lo único que le tengo que decir es que este es un puntero. Fíjate lo que le estoy diciendo, ¿no? Puntero 0, 14 bytes, puntero 14, 14 bytes, puntero 14, 28, 14 bytes. Eso es lo que le estoy diciendo, ¿no? ¿Dónde está? En el DB5, en el DB5 y luego el byte donde empieza y cuánto tiene de longitud. En el byte, perdón, en el main, en el DB5, el byte de inicio, longitud, inicio, longitud, inicio y longitud. Y como los tres son iguales, pues ya está, no hay que hacer nada más. ¿Vale? Y luego simplemente he creado también unas variables de, digamos, no gráficas, ¿vale? Que apuntan al estado de cada variador, motor o como lo quieras llamar en el ejemplito este, para cambiar los colores de fondo, ¿vale? Que cuando, o sea, los colores de los botones, perdón. Estos botones, por ejemplo, si está en fallo, pues se tiene que poner en rojo, ¿no? Yo le cambio el color y entonces esto se pone en rojo, el rojito este que he elegido, ¿vale? Entonces yo al pulsar, pues ya me aparece también que esto está en fallo, está en error, y por lo tanto no me deja maniobrar, ¿ya? Pero bueno, eso ya es un tema de cómo está hecho en el PLC, ¿no? Simplemente el simulador que he hecho, ¿vale? Entonces para poder trabajar con él tiene que estar en OK y una vez que está, epa, le he dado dos veces. Una vez que está en OK, pues ya sí me deja ponerlo en automático o lo que fuera. Esto, lógicamente, es un ejemplo, ¿vale? El automático no podría arrancar el solo simplemente pulsando el automático. Esto es un simulador simplemente para ver que cambia los colores. El programa que hay detrás ni te lo enseño porque no tiene sentido, no tiene sentido alguno. Yo lo único que quería hacer era que cuando pulse los botones, pues haga determinadas cosas, ¿vale? Más allá de eso. Y el botón lo único que hace es que cuando el motor está en marcha, pues se pone en verde, ¿vale? Cuando lo tengo los tres en automático y todo está bien, pues los tengo los tres en verde. Que se me ha ocurrido así, ¿vale? No le he puesto ni imágenes ni nada, simplemente estas tres cosillas y que si uno se fuera a fallo, ¿no? Uno cambia el estado a no OK, pues fíjate, pues cambia y se pone en rojo. Entonces entras y, pues sí, está en fallo, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues esto es lo que te quería enseñar. Como ves, es bastante potente el tema de poderlo hacer con Qt Designer. Hay que dedicarle un tiempito a hacer la parte gráfica, pero una vez que está hecho, eso lo guardas como hora en paño, es decir, te guardas tus ficheros, tanto del
del pop-up del UI como de lo que es la clase y lo puedes reutilizar tantas veces como quieras. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues nada, nos vemos en el siguiente video tutorial.